1, 2, 3, Batido Trópico. ¿Ya has notado que siempre haces esto? Buenas noches, Sí. batidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Batido en Trópico. El día de hoy tenemos un programa muy serio con muchas aristas, ya sabes. Y tenemos un invitado especial. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lalo. Muy bien, gracias. Contento de estar con ustedes aquí. Al fin se me hizo poder platicar un ratote con ustedes, con todo gusto. David, ¿cómo te va? Bien, qué bueno que tenemos a Miguel. Él siempre nos escribe en todos los programas. Yo quiero salir. Comenta, quiero Súper salir. fan. Es súper fan, no se lo pierde. Sabe que sale todos los días el programa. Aparte, justo te iba a decir, Miguel, que todos los que han sido invitados dicen que con mucho gusto. Yo no les creo nada, pero aquí están. Sí. Ah, sí, cómo no. Todos los que son invitados están pagando favores. Y a ti. Porque tienes que saber que al único que le pagan aquí es a Lalo, ¿eh? No sabemos cómo, pero es el único que le pagan. Los patrocinadores. Los patrocinadores. Bien, muy bien. No, porque aparte sí es una marca. Hoy vamos a platicar. Van a decir que qué es este dibujo tan raro. No es Herbalife, vamos a platicar con Champú de Sábila. Y estaba viendo que lo que según yo era una jeringa parece más un cubrebocas. Hoy vamos a hablar de la legalización de las drogas. Okay. En particular, pues, de la marihuana, que es la que es más factible que se dé la legalización. Antes de comenzar como a platicar, y para eso nos está acompañando Miguel, quien es abogado y nos va a dar una perspectiva con mucho mayor conocimiento del que nosotros tenemos. Pues aclarar, ¿no? Que yo creo que una premisa que debemos de tener muy clara es de que no todo lo legal es bueno y no todo lo ilegal es malo, ¿no? Entonces, y pues bueno, tratemos de platicar acerca de esta posibilidad y de las ventajas que pudiera tener, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Lo poco que yo conozco, y ya te dejo hablar a ti, porque dice que no me callo. No, y tu premisa quedó bien vaga y estuviste a punto de poner la llaga así como para decirle a todos, sí, lo malo puede ser bueno y lo bueno puede ser malo, así muy vago. No, pero es que es una realidad, o sea, y precisamente debemos de partir desde una apertura para poder discutir estos temas. Tú me conoces de toda la vida, Miguel, pues me está conociendo hoy. Tú sabes perfectamente, y yo soy totalmente antidrogas, o sea, yo no estoy a favor de ellas. E inclusive yo partiría del supuesto de, en lugar de estar platicando lo que debemos legalizar, de que deberíamos de prohibir otras, ¿no? Para mí, por ejemplo, el tabaco, yo no entiendo cómo es legal, cuando a todas luces hace daño, ¿no? Ahora en la Eurocopa que se da este año, por ejemplo, se dio el fenómeno de que Cristiano Ronaldo hizo a un lado unas Coca-Colas y se hizo todo un show, ¿no? Entonces, el azúcar también es otra cosa que debería estar más regulada. Entonces, tú sabes mi premisa desde ese punto de vista, pero no quiero cerrarme porque si no, no hay programa. Entonces, no sé, ese era el tema. A ver, yo quiero poner algo sobre la mesa. ¿Por qué si el azúcar es tan adictiva como cualquier sustancia? O sea, puede ser yo creo que es la droga más poderosa que existe en la faz de la Tierra. O sea, si tú le das a un niño a probar Coca-Cola, ya no le vas a poder dar agua después de eso. Una galleta Oreo, por ejemplo, tiene muchísimo más calorías nada más por la bendita azúcar que tiene dentro, y cuando la abres y la pruebas. Pero tu cara mientras lo dices, una sabrosísima galleta Oreo, bendita galleta. Pues sí, pero, o sea, es muy, muy adictivo ese tipo de azúcar, o sea, de hecho es de las más adictivas, esa cremita que trae la galleta por dentro es súper adictiva y a los niños los pone así como... ¡ah! Ahora dilo sin babear, David. No puedo. Soy gordo. ¿Ustedes creen que somos? Ahora habla sin babear, pero todos los programas son.
Bueno, eso Entonces, sí. bueno, o sea, vamos, es que sí, y por eso ponía esa premisa, ¿no? Hay que tener como cierta apertura para poder discutir el tema, ¿no? Porque si tú sabes, digo, volviendo al punto, pues yo no estoy a favor de las drogas, entonces para mí sería muy fácil decirte, no, ya la fregada, ¿no? Pero quisiera escuchar los argumentos de las ventajas que pudiera tener o de las desventajas y saber en qué estamos, ¿no? Y es la parte donde creo que tú nos puedes ayudar muchísimo, Miguel. Sí, claro que sí. Mira, yo también estoy de acuerdo con lo que dijiste en un principio. Me queda muy claro que no todo lo legal es bueno y no todo lo ilegal es malo, ¿no? Ha habido durante la historia muchas leyes que han sido pues contrarias a lo que realmente es el bien común, que es lo que supuestamente deberíamos de perseguir, ¿no? Y que han atacado a ciertas sociedades o minorías y que siempre, bueno, por el aspecto legal, pues se ha escudado por ahí, ¿no? De que, bueno, hubo un proceso legislativo y que al haber ese proceso supuestamente debieron de haberse estudiado todas las aristas y que, bueno, existe una ley que, puede ponerlo entre comillas, protege, ¿no? A la sociedad. En este caso, bueno, un claro ejemplo de esto es la Alemania nazi, donde pues, era legal denunciar a los judíos, ¿no? Y a los Sí, claro. gitanos, a los homosexuales, todo este tipo de minorías que existían y que en ese momento pues fueron atacados y asesinados, muchos de ellos, millones, en base a una ley que existía en Alemania y que pues lo hacía legal, ¿no? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de que no todo lo legal es bueno y de que no todo lo ilegal está mal, ¿no? Obviamente si tú protegías a uno de estas personas de minorías, de las que comentábamos, pues eras un ilegal, ¿no? Estabas en contra de la ley y podías tener un castigo muy similar, sino que el mismo castigo que tenían estas personas. Entonces sí, definitivamente no significa que el derecho sea una ciencia, porque es una ciencia, pero que es una ciencia perfecta, está hecha por humanos y no es una ciencia que pues sea como las matemáticas cuadrada y que siempre da el mismo resultado, ¿no? Aquí se tienen que ver. Híjole, a mí, o sea, cuando me dices una ciencia, se me hace como muy descabellado porque, como dices, no es exacta, no. Si tú aplicas una ley, no significa que se va a cumplir 100%, y creo que se cumple, o sea, no sé, las leyes como se regulan en México, yo creo que se cumplen a un 20%. O sea, Pero es que ahí son dos cosas. La verdad es que creo que las leyes en México en general son buenas. Otra cosa es su aplicación, ¿no? ok, Porque sí son las dos cosas. pero no tendrían que ir de la mano, o sea, no sé, yo No, pienso pues eso. tienen que ir de la mano, porque si no, pues de nada sirve que tengan las mejores leyes del mundo, si no las aplicas no sirve para nada, ¿no? Exacto. Pudiera ser una sociedad sin leyes, pero que tuviera una convivencia perfecta y no las necesitas. Entonces, de hecho sí tengo esa duda, Miguel, no sé si realmente se considera una ciencia, una disciplina, lo que sea, pero ¿El bueno, derecho? ajá. Sí, lo es. Según Una yo sí ciencia es ciencia, humanística, ¿no? sí, es una ciencia Ah, humanística, sí lo es. Una pero ciencia humanística que busca o sea, te busca, digamos que, regresando un poquito a mis clases de introducción al estudio del derecho, ¿no? Es una ciencia humanística derecho romano, ajá. ándale, esa también estaba, que tiene por objeto estudiar, interpretar la conducta humana, ¿no? Y a su vez integrarla y poder hacer un sistema para poder aplicar leyes, pues conforme a lo que depende cada sociedad. Por supuesto que no seremos los mismos nosotros que los asiáticos o los europeos, entonces tenemos diferentes, pues, Sociedades sociedades, ¿no? Sí, y, claro. y Somos como canción de comportamientos. Selena, tú y yo vivimos en distintas sociedades. Oye, pero te voy a ver una pregunta, Miguel, Sí, y lo dejaste entrever entre todo lo que estabas comentando. Pues yo creo que para sentar las bases de si debemos o no legalizar algo, primero tendríamos que saber cuál es el objetivo de una ley en general, ¿no? Ahorita te entendía que es como que proteger a los ciudadanos, así es, sí. regular la convivencia, sería Así a es, así grandes es. rasgos. Sí.
Así es, sí, Entonces, sí, sí, sí. Sí, efectivamente eso es lo que tiene que buscar el derecho, ¿no? No podemos ser totalmente libres si nuestra libertad llega a molestar al vecino, ¿no? Yo no puedo poner mi música a todo volumen, aunque me guste mucho la música y yo trabajo a lo mejor en las mañanas y en las noches es cuando puedo echar relajo. Y entonces me voy a echar relajo el lunes en la noche a las 2 de la mañana, mientras tú estás durmiendo porque tienes que trabajar al día siguiente, ¿no? O tus hijos están durmiendo y necesitan descansar para ir a la escuela. Obviamente ahí estoy ya vulnerando tu esfera, ¿no? Jurídica, vamos a decirlo así, y por lo tanto debe de existir una ley que me permita a mí protegerme contra tus abusos, contra tus cosas. ¿Quieres escuchar música? Ponte unos audífonos, pon a todo volumen, no me estés molestando a mí, ¿sí? Entonces, pues, ciertos decibeles, cierto tipo de cosas que existen para poder tener una convivencia más afín entre todas las personas, ¿no? Que es, pues, increíblemente complicado tener una convivencia así, ¿no? Aún en países muy desarrollados y con muchísima convivencia más, vamos a pensarlo un poquito más ¿real? civilizada, quiero decir, pues existen problemas, ¿no? El tema que vamos a tocar ahorita, el tema de las drogas, pues es un tema mundial, es un tema que a todo el mundo le ha tocado, no existe país, yo creo, en el mundo que no tenga problema de drogadicción entre sus habitantes, no existen personas que no busquen una salida por ahí, ¿no? También está el alcohol, también está, como comentabas tú, el azúcar, también existe el problema del tabaco, existen muchos problemas y muchos, voy a ponerlo entre comillas, drogas, ¿no? Por englobarlo en un solo lugar, pero que tienen una escapatoria para las personas y que definitivamente, pues, por el asunto que traigas detrás, pues busques a lo mejor un escape, una salida, una forma de desestresarte, una forma de divertirte, etcétera, ¿no? Pero hay gente que lo maneja mejor que otras, definitivamente, ¿no? Yo... Si no la controlas, no la fumes. Sí, exacto, ¿no? Ha habido grandes artistas que se han metido mil cosas y han hecho obras maestras de música, de pintura, etcétera, ¿no? De cualquier arte, bella arte que tenemos y que gracias a las drogas, ¿no? Le han ayudado a tener esa percepción. Yo recuerdo, digo, no era un drogadicto que yo supiera, pero yo recuerdo que en una ocasión que pude ver La Noche Estrellada de Van Gogh, no sé si la recuerdan, se ven las estrellas como con un brillo ahí muy raro, ¿no? Sí. Y bueno, el cuate estaba en ese momento en un problema psicológico, psiquiátrico muy hundido, ¿no? Y gracias a ese problema que tuvo fue como pudo él interpretar y ver esto, ¿no? Que bueno, es una obra de arte, ¿no? Es una obra de arte y que a muchas personas les encanta ese tipo de pintura y que no es excepcional, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de personas que salen del común, ¿no? No todos los drogadictos son artistas, no todas las personas que tienen claro, problemas psiquiátricos se vuelven unos grandes maestros de músico, de pintura o de lo que tú me digas, pero definitivamente sí ha habido esos casos, ¿no? No, fíjate que alguna vez platiqué con un amigo de verdad, no como David, y le decía, ¿no? Que muchos artistas, yo consideraba que el uso que tenían de ciertas sustancias podía ser similar al doping para el deporte, que de hecho el doping también es una drogadicción, bueno, es el uso de sustancias, ¿no? Prohibida, sí. Entonces, porque efectivamente creo que te ayuda a expandir tu mente de manera que no puedes normalmente. La gente que me cuenta que ha consumido peyote, hongos o lo que sea, finalmente también va a eso, ¿no? Y llega el punto donde me han platicado, oye, es que hasta los colores, hasta los sonidos, perdón, los puedes ver, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, sí es, por lo que entiendo, pues una manera de expandir la mente. El problema a lo mejor no es como pues, lo bonito, sino todas las consecuencias que puede tener detrás, ¿no? De que te quedes en el viaje, de que ya nunca regreses, de que te afecte las neuronas, de la adicción que te causa, de las consecuencias familiares, ¿no?
¿Qué vas a Ah, decir, David? Me gustaría Sí. aterrizar un poquito más esto porque creo que nos estamos divagando Vamos a entre... llevarnos 2 horas, con 3 horas Sí, de sí, aquí. sí, sí, exacto. A ver, creo que si lo que estoy entendiendo es que cualquiera de las drogas pueden ser recreativas y te pueden llevar a una adicción. O sea, pero o sea, no sabemos cuál es el punto porque cada uno de las personas tiene un límite para eso, ¿no? O sea, para una persona puede ser un toque y ya se vuelve adicto, como la heroína, que dicen que con un solo Sí, pinchazo dicen ya que te la primera vez que vuelves, lo consuma, igual ya, LSD, ¿no? también dicen Ajá. que... Ajá. Bueno, entonces, en ese sentido, para mí, yo creo que ahorita lo que me gustaría más abordar, antes de llegar como a la adicción, porque yo creo que ese es otro problema que va derivado después de que ya tú estuviste consumiendo por mucho tiempo la sustancia, sea legal o sea ilegal, ¿no? Ajá. Entonces, para mí, me gustaría más como adentrarme en el tema de, si por ejemplo, con datos en la mano, hay personas que mueren más por personas alcoholizadas que por personas bajo sustancias, no sé, de la cocaína o bajo sustancias Sí, o sea, de la... centrémoslo en el tema de la legalización, ¿no? Y las ventajas y los contras, No, ¿no? A eso pero, te o sea, refieres. por eso, sí, exacto, o sea, pero, o sea, me refiero a si el alcohol mata más personas, si el fumar mata más personas por efisema pulmonar al año, porque esas drogas no están prohibidas y drogas que a lo mejor son de recreación, como la marihuana, siguen estando prohibidas. Esa sería como mi... Mira, yo creo que, mira, no sé, no te manejo ese dato, la verdad, Ujú, pero la realidad que lo que sí puedo decirlo y regresando a lo que decías de aterrizar el tema, ujú, lo que sí te puedo comentar es que definitivamente cuando tú prohíbes algo, sí, se crea un mercado negro, inmediatamente. No Sí. significa que prohibido significa, es igual, vamos a pensarlo, a que ya no va a existir, ¿sí? exacto, Prohibido significa no es legal. exacto. Y por lo tanto, va a haber un mercado negro. ¿Por Ujú, qué? Porque va a haber gente que se va a beneficiar de la prohibición para seguir haciéndolo o empezar a hacerlo y cobrar más, tener un ujú, costo más elevado y claro, además tener un poder que ya como bien lo sabemos y no es ningún secreto, pues el narcotráfico ahí está, ¿no? Entonces, ujú, es una mafia inmensa que México ha atacado muchísimo, en muchísimos países está, y ujú, que definitivamente no se ha podido controlar, ¿no? En los últimos 20 años hemos visto un incremento en entre ujú, comillas, voy a ponerle guerra contra el narco, en donde ha habido muchísimas muertes, ha habido muchísima guerra, muchísima matanza entre grupos rivales y entre policías, ejército de México, que ujú, han intentado llevar a cabo golpes fuertes contra este tipo de personas narcotraficantes y que definitivamente pues no se ha visto que haya mejorado la situación, más bien ha empeorado, ¿no? ajá, Ha empeorado. Entonces, eh, yo creo que esa es la primera parte y lo más importante creo que por donde se pasó este asunto de la legalización de la marihuana, ¿no? En México. ujú, Definitivamente existe un mercado negro. México es de los principales productores mundiales de marihuana ujú, y, y bueno, en lugar de estarnos haciendo la vista gorda, pues creo que la opción es, ¿sabes qué? Pues el mercado existe, entonces pues vamos a ponerle orden. claro, A lo mejor voy a entrar en un asunto quisquilloso, pero es algo similar a lo que, no voy a decir si estoy a favor o en contra, porque eso no, de verdad que yo no tengo ninguna postura, porque creo que eso tendría que ir más hacia las mujeres, pero el aborto, ¿no? Con el asunto del aborto. ujú, Hay, el prohibir el aborto no significa que no se vaya a hacer, significa que lo van a hacer en lo oscurito, ¿no? claro, Ujú. Entonces, por eso hay la gente que dice que es pro vida, que lo prohíban con una fantasía de que al prohibirlo se va a erradicar. No es cierto, no va a pasar eso. ujú, Lo que va a pasar es que al prohibirlo va a haber un mercado negro, la gente lo va a seguir haciendo por las múltiples circunstancias que tenga cada persona por la cual haya decidido tomar esa decisión y va a existir un mercado negro que va a poner en riesgo a las personas. ¿Sí? ¿Por claro, qué? Porque no tienes toda
la infraestructura que va a tener un hospital para poderlo hacer. Lo vas a hacer escondidas, a lo mejor en un cuartito, a lo mejor en un lugar así tipo Padre Amaro, no sé si se acuerdan de esa película, Sí, y claro. algo así puede pasar, ¿no? Y Se pasa. muere, ¿no? Se muere la chava, Pasa, se muere. se muere la chava, Claudia Trancón, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Un Esa es beso una donde quiera que realidad. esté. Te van a pegar. Entonces, eso es lo que realmente pasa, ¿no? Esa es nuestra realidad. Y tampoco, ¿verdad? y tampoco legalizar, por ejemplo, el aborto significa que todas las mujeres van a estar abortando, ¿no? No, por O supuesto sea, que no. porque también es otro de los argumentos. Oye, es que ya lo van a usar como método anticonceptivo. No, claro que no. O sea, no va por ahí, ¿no? Sí, exacto. Aquí esa es la situación. Ahora, igual pasa con la marihuana, ¿no? Yo no soy una persona que fume marihuana, la probé y cuando la probé no me gustó y ya hasta ahí se quedó, ¿sí? Y seguramente muchísimas personas les pasó lo mismo. Sí, habrá otras muchas a las cuales les gustó y es un asunto que cotidianamente lo hacen, ¿no? Es una cuestión personal, es como el cigarro, es como el alcohol, es como el azúcar, es como tantas cosas que existen. Es un gusto y es un gusto adquirido, cada quien decide que si lo quiere tomar o no, y le gustó o no, ¿no? Entonces, ese es el asunto que creo que la ley está en proceso todavía de legalizar la marihuana para el uso lúdico, se haga para permitir a las personas que tienen ese gusto por fumarlo, que no vayan a comprarlo a los narcotraficantes, que no hagan más poderoso a la mafia del narcotráfico y que se busquen las maneras legales por las cuales se pueda controlar, cobrar impuestos, tener un estándar, ¿no? De que realmente estás fumando marihuana, no estás fumando otra cosa, y que además pueda servir para los fines que puedan necesitarse. Digo, la marihuana en otros países, me parece que en América solamente en dos países. En Estados Unidos. En Estados Unidos solamente en algunos estados. En algunos estados es legal, ajá, Sí. pero solamente la producción. No, o sea, te das cuenta que, por lo que entiendo es que legalizaron la producción precisamente para que las personas que la consumen digan, ah, mira, o sea, si tú consumes esta marihuana está libre de, o sea, primero de químicos, ¿no? O sea, que te pueden dañar cuando las fumas o sea, te pueden causar más daño de lo que te va a pasar, ¿no? O sea, como pesticidas y cosas de esas. La segunda fue para evitar precisamente de que, pues murieron 4 personas tratando de pasar, o sea, está libre de sangre, por así decirlo, eso es lo que le dicen ellos. Y tercero, están fomentando el empleo porque muchas de las personas que trabajan ahí ganan muy bien, haciendo la pizca de la marihuana y están generando impuestos. Pues de hecho, Mike Tyson, ¿no? Se volvió un empresario de todo este tema, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Yo creo que son muchas cosas, o sea, y sí, ya centrando a lo mejor el tema para no debrayarnos demasiado, porque sí, da para muchísimo. Sí. Yo creo que son varias cuestiones que se deben poner sobre la mesa. Efectivamente, uno, los temas de salud, de qué tan dañina es comparada con otras drogas. Vuelvo al punto original que les decía al principio, ¿no? Para mí es mala, no hay, o sea, en realidad el debate es menos mala que, no, porque perdónenme, yo he conocido mucha gente que la fuma y que la fuma mucho y entonces empiezan casi a decirte que es maravillosa. No es verdad, no es buena. Es menos dañina a lo mejor que algunas sustancias legales, pero no significa que te va a hacer mejor la vida, ¿no? Así como el azúcar tampoco, así como el cigarro. Digo, el cigarro es el que jamás entendió por qué es legal, y pues el alcohol, ¿no? O sea, el debate es como qué hace menos daño y creo que pues eso para empezar está mal. Lo que comentabas ahorita, Miguel, oye, es que sea algo prohibido, lo hace atractivo y genera un mercado negro, es la verdad, pero también puedo asegurar, la verdad, que la podemos liberar y puede ser legal totalmente y toda la producción que tú quieras y no, porque ahorita la ley mexicana la reguló medio raro, creo que es muy poquita y que 5 plantas que creo que por lo que decían algunas personas es para 2 toques prácticamente o algo así, ¿no?
Me acuerdo que decían, oye, de todas maneras no te va a dar para autoconsumo, ¿no? Ok. La mayoría de la gente que ha fumado marihuana, y eso es en encuestas personales, con amigos o conocidos. Recuerden que las encuestas de Carlos son inventadas. No. La mayoría de la gente que yo conozco que ha fumado marihuana, y sobre todo la que sí la consume frecuentemente, también ha probado otras cosas. O tal vez también consume otras cosas. Entonces, ok, sí, muy chido, ya no va a haber mercado negro de marihuana. Va a seguir existiendo todo el demás mercado. O porque es algo que también le digo a la gente, oye, un narcotraficante que solo vendiera marihuana, que no creo que haya muchos que solo hagan eso, no va a decir el día de mañana, como ya esto es legal, pues me voy a dedicar solamente a esto legal. No, va a buscar vender otra cosa, así sea una medicina, que se consiga a los antibióticos, ¿no? Que ahorita necesitamos una receta. Va a encontrar algo ilegal, que lo que decía Miguel, ¿no? Y me parece muy valioso por eso ese tema del mercado negro. Siempre va a haber gente que va a estar buscando aprovechar esas cosas ilegales porque le va a generar un negocio mayor que las cosas legales. Porque no creo que sea una verdad que la gente entra, o bueno, no de todos, ¿no? Que la gente entra a las cosas ilegales porque no encuentra un trabajo normal. Es porque no le gusta un trabajo normal, es porque busca algo mucho más redituable y entonces de todas maneras, aunque la marihuana sea legal, pues lo que va a vender va a ser otra cosa. Y mucha de esa gente, o de los que ni siquiera consumen marihuana, van a seguir consumiendo otras cosas, ¿no? Y va a seguir existiendo esos mercados negros. Entonces no creo que realmente erradique, ni siquiera creo que el golpe sería muy fuerte hacia el narcotráfico. A lo mejor de inicio sí, después ya no creo. Y mi otro tema que pongo sobre la mesa, y ya me callo, para dejarnos hablar, es, mencionaba Miguel al principio, proteger a la gente en su derecho de estar en un lugar sin que el de al lado te cause alguna molestia. Y vuelvo al punto del cigarro porque pasa lo mismo con la marihuana. Yo justamente estuve hace menos de un mes en Hollywood. Es impresionante que pasas 2 calles o menos y el olor a marihuana es horrible. O sea, perdónenme, yo no lo tolero. Y si es así de, no manches, si yo me quedo aquí en un restaurante que estaba en esa esquina, yo también me termino volando, ¿no? Entonces, a diferencia del alcohol, a diferencia del azúcar, e igual que el tabaco, yo me vuelvo fumador pasivo. Y es la parte que donde no estoy tan de acuerdo, porque entonces, perdóname, yo voy a tener el efecto cuando yo no lo quiero tener, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que en ese caso, Lalo, o sea, aquí también, igual como pasó en el tabaco, en países, y bueno, en lugares como la Ciudad de México, tú ibas a un bar o un antro, lo que fuera, y de al lado te estaba fumando. Fumaras o no fumaras, te fumabas una cajetilla que se fumaban de al lado, o más, ¿no? Y se fue prohibiendo, ¿no? Se fue restringiendo esto. ¿Querías fumar? Salte, ¿no? Tienes que salir. En lugares todavía más civilizados o más desarrollados, vamos a decirlo así, existen zonas donde puedes fumar, ¿no? Hay lugares donde definitivamente no puedes fumar, ¿sí? Estamos hablando ya de un civismo mucho más adelantado que definitivamente en México no existe. Pero lo que sí definitivamente puede traer este empuje de la legalización de la marihuana es abrir la puerta exactamente a la discusión que estás mencionando tú. Ya en otros países que llevan muchísimos años adelantados con este asunto de la legalización de los opioides, como lo es la ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, que es mundialmente conocida por eso, se ha visto que ha bajado la cantidad de personas en la ciudad, ¿no? en su población, que lo consumen, ¿sí? ¿Por qué? No tienen la menor idea. Son estudios que se están llevando a cabo apenas, pero se han dado cuenta que efectivamente la marihuana no es el boom para ellos, para los turistas sí, porque está permitido y lo puedes hacer ahí libremente en un café, te puedes echar tu churrito y estás muy contento, pero sí, y cualquier otra cosa natural, pues los hongos, está la cosa esta que no me acuerdo cómo se llama, que también es similar a la marihuana, el hashish, ¿no? Sí. Porque es más o menos lo mismo. La catita de chango, le dicen. Ándale, la catita de chango. Y ese tipo de cosas que son... La orina de gato, güey. La gente se droga con orina de gato, hazme el favor. Sí. Mira, el asunto es que no vas a resolver el tajo con una ley, la drogadicción. No creo que se esté buscando esto con esta ley, ¿sí? Lo que se está buscando es efectivamente regularlo,
¿sí? Tener una regulación en algo que a todas luces existe y Sí. que no se puede acabar con él porque simplemente no se puede. Ahora, por otro lado, existen muchos beneficios de la marihuana. La planta es bastante benévola y se ha visto, se han hecho estudios científicos donde se ve que medicinalmente es muy, muy buena para varios asuntos. Sí, dime. Pero para gente enferma, porque ahora resulta que todo el mundo No, tiene sí, glaucoma. claro. No, claro. Para la gente enferma. De hecho, en México, en el Ya lo perdimos. 2016 se puso perdón, 2017 se aprobó una ley de la marihuana para su uso médico y científico, ¿sí? Uso medicinal. Y yo, por ejemplo, con la medicinal, perdón que te interrumpa, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, sí, sin duda. Yo jamás le diría a una persona que tiene cáncer, o que tiene glaucoma, o que tiene algo que realmente le ayude, oye, no la consumas. No, por favor, estaría como los... Se la llevarías aunque fuera ilegal. Es que lo entiendo, o Pues sea, sí, pues es que a eso va todo. es como robar un pan, o sea, por supuesto que es ilegal robar un pan, pero yo no puedo juzgar a alguien que está muriendo de hambre o que tiene un hijo o que está muriendo de hambre que se robe un pan. No, o sea, lo veo de alguna manera así. Y bueno, qué bueno que sí es legal medicinalmente. Y ahí sí estoy de acuerdo. Oye, no inventes. Si el pobre tiene una calidad de vida tan fea y esto le ayuda, claro que sí, porque todas las medicinas son drogas finalmente, ¿no? Pero, pero no todas son adictivas, ¿no? Ajá. Que muchos sí, ¿no? Pero bueno, sí. Hay algunas, sí. Que mi comentario iba por eso, ¿no? Porque esos argumentos suele darlo la gente que lo consume, pero que no las consume por enfermedad, ¿no? Así de, pero esto tiene beneficios. Sí, pero tú no tienes nada, güey, tú no tienes reumas, ¿no? Sí. Bueno, pues las está previniendo. Está adelantando un poco el tratamiento de él, dale chance. Por el futuro glaucoma que vas a tener. Exacto. Más vale prevenir que lamentar. No, mira, yo entiendo el punto, Lalo, que tienes. Hay cosas que el ser humano simplemente lo hace por efecto catártico, ¿sí? Yo creo que las personas que, por ejemplo, estamos subidos de peso, ¿no? Tenemos todos aquí, el 100% de los participantes. Tenemos un problema, obviamente, en la alimentación, ¿sí? Sí, claro. Y muchas de las cosas que de repente te puedes encontrar hurgando en el refrigerador a medianoche, ¿tienes hambre? No tengo hambre, tengo ansiedad, ¿sí? Tengo una ansiedad de comer porque estoy nervioso o porque tengo mañana una junta importante. Y desamor. O porque estoy desvelado, por desamor, por lo que quiera. Ya ves la clásica que están en el desamor comiéndose el tamote de helado de un galón. Chocolate. Clásico chick flick, que están las mujeres haciendo ese tipo de cosas en las películas, pues. Y luego la están vomitando. No, bueno. Terminando películas. Y al final se tiran en el Titanic. No, sí, claro, tienes razón, o sea, y es cierto, o sea, y por eso tocaba yo el tema del azúcar al principio, o sea, yo te podría decir que tal vez yo tengo una adicción al azúcar, ¿no? O sea, a mí me pasó lo que dice David, yo probé Coca-Cola de chico y ahora que yo no tome refresco es bien difícil, ¿no? Lo he dejado 20,000 veces, ¿no? Afortunadamente nunca he sido como muy consumidor de nada de lo demás, o sea, del único es tal vez alcohol, lo único que he probado realmente, y puedo pasar muchísimo tiempo sin tomar, pero definitivamente la comida, pues sí es una adicción que puedo decir que tengo, ¿no? Y se ha visto también y se ha platicado bastante. Digo, tocando un punto un poquito para atrás, ¿no? Bastantes años atrás. En México ya se había legalizado los opioides, la marihuana. Hace muchísimos años, antes de que naciéramos cualquiera de los tres, un doctor que la verdad estaba fuera de su tiempo, ¿no? Entendió el problema un psiquiatra, entendió el problema, se llama, aquí tengo el nombre, Leopoldo Salazar, ¿no? Entendió el problema en 1940, y en 1940, con Lázaro Cárdenas, seguro se acordarán de ellos en sus clases de historia, el Tata Cárdenas, el de la expropiación. Por supuesto, claro. Y sacó un reglamento en donde efectivamente existía
la posibilidad de que se legalice. Bueno, no la posibilidad, legalizó los opioides, ¿sí? Okay. La morfina, la marihuana. Bueno, y la verdad es que soy bastante ignorante en este tipo de temas, pero bueno, todo ese tipo de cosas y nombres que le ponen a los opioides, ¿no? Cannabinoides. Sí, y no nada más se quedó ahí, sino además había tienditas del gobierno que proporcionaban ese tipo de necesidad que para el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, se llama, apellida, no eran unos adictos, sino eran enfermos. ¿Sí? Lo trataba como una enfermedad. Y entonces, una de sus frases más importantes es que decía, las enfermedades no te piden permiso, ¿no? No te van a pedir permiso en que puedo enfermarme y puedo no consumir. No, simplemente lo vas a hacer. Es como el alcohólico. Oye, voy a tomarme y voy a ponerme hasta el trancazo, porque hasta el socket, porque no puedo, porque tengo un vicio. No te voy a pedir permiso ni voy a quedarme en 2 cubitas y se acabó. Entonces, lo que se estaba logrando, solo duró 5 meses, me parece, esta ley, porque a mi entender, por lo que he sabido, es que los gringos llegaron y dijeron, no, no seguramente ellos dijeron que no, ¿no? Se tuvo que quitar, pero lo que se estaba logrando es que la gente consumiera cada vez menos, ¿sí? Las estadísticas que te gustan a ti, Lalo, que manejaba el psiquiatra. Las inventamos. el psiquiatra Salazar, Leopoldo Salazar, decía que estaban disminuyendo las cantidades, las dosis que le daban a cada persona, poco a poco, y combinándolas un poquito con estas medicinas falsas, ¿no? O estos, ¿cómo le llaman? ¿Cebos? Placebos, exacto, placebos, ¿sí? Entonces, poco a poco iban eliminando la necesidad del vicioso, por decirlo así, aunque le decía enfermo, para poder llegar ahí. Y muchas de las cosas que manejaba en su teoría su motivación para poderlo hacer, decía que pues las personas que son viciosas, que tienen este tipo de problemas, no piden permiso para tenerlas, simplemente las circunstancias le van llevando a estas personas a que vayan llegando a ese lugar. Y la segunda es que se vuelven a veces unas personas que buscan ayudar al comercio de esto para poder tener su parte, su necesidad cubierta. ¿Sí? Eso era lo que él manejaba. Yo no estoy diciendo que sea verdad o sea mentira, simplemente era lo que él manejaba, ¿no? Entonces, sí, claro. Él decía, bueno, ya tengo a estas personas que son mis enfermos, podemos pensar 100, y estos 100 que les estoy inyectando su morfina o que les estoy dando su marihuana, ya pueden trabajar en empleos normales porque les estoy dando lo que necesitan para poder continuar con sus labores. Entonces, te digo, ya desde 1940 ya había la discusión. En México fue uno de los primeros países en los que se hizo esto y que fue un boom revolucionario, tanto así que duró 5 meses. Lamentablemente, pero por lo que entiendo, pues la verdad es que la presión gringa nos llevó a prohibirla. Me parece que fue una presión internacional, pero sí, principalmente gringa, ¿no? Bueno, ¿y no nos volvería a pasar? Estamos en otro momento completamente diferente. Ahora la tortilla se volteó. En América, estamos platicando, Canadá ya lo tiene permitido como país completo. Estados Unidos, algunos estados. Uruguay es el otro país completo. Nada más existen 2 países que lo han legalizado. Y México sería el tercero en caso de hacerlo. ¿Sí? Ya se está volteando la tortilla. Tanto así que ya en el mismo Países Bajos se está buscando la legalización de las demás drogas. ¿Sí? De drogas más fuertes. Más fuertes, sí. Entonces, ¿por qué? Porque han visto que les ha dado resultado. El tráfico obviamente baja, las cosas son controladas y de alguna manera rara, por así decirlo, pues se pierde como el interés. Sí, de acuerdo, ¿no? Ahí a lo mejor lo único que pondría un poquito como un ponderador es que también tiene una sociedad mucho más civilizada, ¿no?
y que seguramente les permite afrontar mejor este tipo de situaciones. Nosotros estamos hablando que somos una sociedad donde la gente, al no tener recursos, termina haciéndose adicta al resistol, ¿no? Entonces, Bueno, pues sí. pero- Y el resistol no está prohibido. No está prohibido. Y no está No, prohibido, sí, entonces. Y es barato. Y es barato, sí, claro. Pero pasa, ¿no? Entonces, Pero- híjole, pero- está buenísima la plática, perdón, Mike, Sí, adelante. pero yo creo que hay que ir como concluyendo porque ya llevamos muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, Sí. digo, no sé si quieras decirnos una idea como de cierre ya para hacer las preguntas finales ya. Sí, claro, mira, nada más ponderando esta ley, la ley no está aprobada, la ley no está aprobada, yo creo que nos faltaría tocar un poquito ese tema, la ley no está aprobada, todavía está en proceso legislativo, es decir, la mandó el Senado, los diputados la modificaron, se la volvieron a mandar al Senado y en septiembre se va a volver a discutir. ¿Sí? Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, estoy hablando de la ley para el uso lúdico, ¿no? Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha otorgado ya muchísimos amparos diciendo que es inconstitucional la prohibición a la marihuana para uso lúdico. ¿Sí? Según Y de ahí yo, viene. aprobaron la ley, pero no el reglamento, ¿no? Y entonces tuvo que entrar la Suprema Corte a decir, a ver, diputados, no se hagan, necesitamos el reglamento, porque si no la ley no sirve, bueno, no se puede ejecutar, ¿no? El asunto es que hay un proceso legislativo que sería entrar demasiado en detalles, que al momento de modificar ciertas cosas, pues obviamente puedes cambiar todo lo que le estabas buscando esa ley, ¿no? Una de las cosas principales, solamente para tocar el tema, es que se iba a dar a los indígenas un porcentaje del trabajo de hacer la marihuana, de cultivarla, de cosecharla, y los diputados lo cambiaron para decir, pues primordialmente se lo vamos a dar a las comunidades indígenas. Eso seguramente va a ser uno de los puntos de discusión, ¿sí? Entonces, ahí es donde está. Ahorita ya se habla de que puedes tener 20 gramos en uso personal, que las 5 o 6 plantitas que decías, que si vives con otra persona pueden ser 8, que no sé, yo no sé las cosas, pero yo entiendo que es bastante, ¿no? Yo creo que para uso personal, creo, por lo que me han dicho las personas que lo utilizan, es bastante suficiente. Pero, pues imagínate que va a traer el policía la basculita, ¿no? A ver, 18 gramos, déjate el peso, 29, chin, ya te pasaste, va. No, y la verdad, algo que pasa mucho en México, al final llega el policía y él trae 100 y te los pone para hacer cosas. Puede ser. Si te quiere agarrar, ¿no? Te puede agarrar, claro. No, entonces, digo, perdón, Mike, está súper interesante. Adelante, pero adelante, es que sí, ya fue. Yo sé, que hablamos demasiado. Sí. Entonces, no sé, David, digo, salvo que también quieras añadir alguna pregunta, porque quisiera que la de cierre sea, ¿nos serviría legalizarla realmente y nos serviría quedarnos solo en la marihuana o podríamos estar poniendo sobre la mesa drogas más fuertes, ¿no? Pues yo diría que sí serviría legalizarla, ya se ha comprobado en otros países. O sea, como tú bien comentabas, en México es muy difícil que las personas de golpe, o sea, cuando la vean van a decir, pues se van a atascar y a lo mejor van a estar como el policía de los sketches que va a traer la harina hasta... El comandante Harina. El comandante Harina. O sea, tal vez lo vamos a ver así, ¿no? O sea, por un tiempo, pero al final del día creo que esto va a servir para educar a las personas. O sea, si tú no puedes educar a alguien si no le estás dando el ejemplo. Entonces, si yo, papá, no lo consumo, pues mi hijo no lo va a consumir, punto. Si yo consumo alcohol, mi hijo va a consumir alcohol. Si yo fumo, es muy posible que mi hijo fume. O sea, todas estas cuestiones son aprendidas, no es de que lo traigas en la sangre, porque es legal, ya digo, me lo voy a poner, me lo voy a poner todo en la cara. Pues no, o sea, básicamente es... para mí es un problema de educación, como bien lo dices, pero hasta que no estemos en el problema no se va a poder resolver. Si no la legalizamos, no se va nunca a corregir porque siempre va a ser ilegal y como bien dijimos en la plática, las cosas ilegales nos llaman más la atención. Por eso a nuestros hombres nos gusta el table porque nos lo prohíben las señoras. Si nos dejaran ir libremente, sería otra historia. Claro. Dos programas metes el table. Nada más quería hacer coincidir mi punto. Entonces, Miguel, tú, digamos, como nuestro experto invitado, sí consideras que ayudaría, ¿verdad? Yo sí creo que te ayudaría. Yo me quedo con esa premisa que platicábamos en un principio, que era el mercado negro, ¿no? El mercado negro sería una forma de acabar con ese mercado negro y pensando que México es uno de los principales productores,
incluso pudiera traer beneficios económicos. Exacto. Sí, claro, inclusive hasta de impuestos y cosas así, ¿no? Impuestos, importación, exportación, bueno, exportaciones, medicinas. En el momento que ya no sea prohibido, puedes trabajar con él, puedes manejar patentes, puedes crear muchísimas cosas. Y en México se ha visto muchas veces que los científicos huyen del país, ¿no? Porque no están bien pagados o porque no tienen la posibilidad de poder experimentar con lo que necesitan, ¿no? Y aquí sería una primera puerta para abrir eso, ¿no? Claro. Un primer contacto. Las demás drogas que dices, no lo sé, no se ha visto, no hay experiencia en otros lugares, pero de que existen, y de que va a haber consumidores, va a haber consumidores. Eso no sí, lo finalmente también es eso bien importante, ¿no? Sería cerrar los ojos, y tú lo mencionaste varias veces, pretender que porque es ilegal no se consume. No es así, ¿no? Así Entonces, pues bueno, pues creo que para cerrar, la opinión, pues en general sería esa, ¿no? Que sí tendría muchas ventajas. Yo sí quiero recalcar lo que decía David, creo que la educación está en casa y ahí es donde deberíamos de tomar nuestra responsabilidad y no necesariamente en que una ley prohíba o no las cosas, sino hacerle ver a nuestros hijos, los que sean papás, cuáles son las consecuencias de lo que está en la mesa, ya sea de manera legal o ilegal, así de, oye, hijo, por ejemplo, las apuestas son legales, pero tienen estas consecuencias y puede pasar esto, ¿no? O las drogas, que pues sí, siempre se encuentra la manera de conseguirlas y puede pasarte esto. Entonces, pues creo que la información, la educación nos podría llevar realmente a solucionar los problemas. Y pues las leyes pues están también orientadas a protegernos, ¿no? Si se legaliza, esperemos que sea con un buen reglamento, algo que sí sea aplicable y pues que sea ejecutado correctamente. ¿no? Esa es la parte más difícil, ¿no? Siempre, pero... Sí, claro. Sí, porque vuelvo al punto. Yo sin ser abogado, soy un convencido de que las leyes en México, casi todas, son muy buenas. El tema pues es ya la ejecución, ¿no? ¿Algo más que añadir o vamos despidiendo? Vamos despidiendo. Ya se nos acabó el 20. Ya se nos acabó el 20. Digo, no, podríamos platicar aquí toda la noche, pero ya yo sé que es en un programa interminable. Pues muchas gracias, Miguel. De verdad, qué gusto tenerte. Esperemos que nos puedas acompañar en algún otro programa. Con todo gusto, claro que sí, Lalo. Fue un placer para mí. Perfecto. David, esperemos que no nos acompañes en más programas. Pues muchas gracias a Miguel, muchas gracias a Lalo. Me la pasé Gracias, David. Gracias por invitarme, David. Espero volver a participar. Está muy interesante estos temas. Y bueno, la verdad es que no, solo vi el capítulo de Alberto, pero voy a ser fan. Y solo para molestarlo, la verdad, pero bueno, voy a ser fan. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Bye. Bye.